Si tienes poco dinero y poco conocimiento pero quieres empezar a invertir, hoy te voy a enseñar cómo la inteligencia artificial puede gestionar tu dinero automáticamente, incluso si nunca has invertido antes. Además, puedes empezar a invertir desde ya con lo que te gastarías en un par de cafés al día. Vas a descubrir cómo funciona un RoboAdvisor, cuánto me está generando de rentabilidad y qué estrategia puedes usar para alcanzar tus metas financieras. Y si estás buscando el método de hacerte rico de forma rápida y de manera, digamos, milagrosa, olvídate, porque en este vídeo te voy a hablar de un producto financiero 100% regulado y que no te harás rico invirtiendo poco dinero, pero sí que a largo plazo te va a dar rentabilidades súper interesantes. Y para hacerlo 100% transparente voy a mostrarte proyecciones reales sobre el montante que yo tengo invertido en uno de estos RoboAdvisor. Así que quédate hasta el final porque vamos a responder a la gran pregunta: ¿es esta la mejor opción para empezar en el mundo de las inversiones? Pues lo primero que tenemos que saber es qué es un RoboAdvisor y cómo funciona. Imagínate tener un asesor financiero 24/7 disponible para ti y que estés gestionando tus inversiones sin tener que gastar cientos de euros mensualmente. Pues un RoboAdvisor al final es eso, es un asesor financiero virtual que utiliza algoritmos e inteligencia artificial para primeramente analizar tu perfil de inversor y poder ajustar tus inversiones y poder maximizar tus rendimientos en base a tu perfil. Esto es ideal si no tienes tiempo ni conocimiento, pero quieres empezar a invertir y hacer crecer tu dinero mes a mes. Y como todo hay que empezar desde el principio, vamos a ello. Lo primero que te van a pedir cada vez que te registres en cualquier RoboAdvisor, y aquí hago un pequeño disclaimer porque te voy a recomendar siempre que utilices una plataforma que esté 100% verificada en tu país. En este caso en España, que esté regulada por la CNMV, por el Banco de España, en fin, por estos organismos que depositen su confianza en estas plataformas. Existen grandes compañías 100% reguladas que te ofrecen este producto financiero, pero asegúrate de esto mismo, que estén 100% reguladas, porque aunque inviertas poco dinero, por muy poco que sea, creo que a nadie le gustaría perder su dinero y que cualquier plataforma que encuentres por internet pues desaparezca de la noche a la mañana, te ponga impedimento o lo que sea. Ahora vamos a entrar en más detalle en esto, te diré cuáles son las más populares y algunas de ellas que están reguladas y son 100% seguras. Pero vamos a seguir. Te estaba hablando del cuestionario. Este cuestionario es el paso previo antes de meter tu dinero en estas plataformas. Se trata de un cuestionario para valorar tu tolerancia al riesgo. En estos cuestionarios te vas a encontrar preguntas del tipo: si quieres crecer rápido o prefieres mantener una estabilidad a lo largo del tiempo, qué harías si de repente tu portafolio cae un 10% de manera puntual, y preguntas de este tipo para ver si tienes un perfil moderado o un perfil más atrevido. Entonces, si tu perfil es más moderado, el RoboAdvisor va a invertir mayor proporción de tu dinero en bonos y menos en acciones. Por lo contrario, si tu perfil es más atrevido, el RoboAdvisor va a coger tu dinero y lo pondrá mayoritariamente en acciones y en activos de mayor riesgo. Y la ecuación es muy sencilla. Cuanto más riesgo asumas, más rentabilidad vas a conseguir. Pero no te olvides del riesgo, porque todas las inversiones llevan consigo un riesgo. Por lo tanto, puedes generar mucha más rentabilidad con un perfil de riesgo elevado que con un perfil más conservador. Ya tendrás que ponerte tú en una balanza si tienes más tolerancia o menos tolerancia al riesgo. De la forma en que el RoboAdvisor gestiona tu inversión, básicamente lo que hace es diversificar automáticamente tu dinero en acciones, bonos, y lo mejor es que con poco dinero ya puedes acceder a carteras súper diversificadas como si fueses un gran inversor, cosa que hasta hace muy poco era prácticamente imposible si no disponías de un gran capital y asesores financieros que te cobraran una pasta para poder diversificar tu dinero en tantos activos. Y ahora que ya sabes qué es y cómo funcionan estos RoboAdvisors, veamos mi experiencia personal y qué resultados estoy obteniendo. Y seguramente, llegado a este punto, te estarás preguntando si vale la pena empezar con poco dinero. Pues voy a mostrarte mis resultados y, como puedes ver, mi capital actual es de 394,07 euros y mis aportaciones mensuales han sido de 100 euros al mes. Si haces la cuenta, sabrás que he invertido durante tan solo 3 meses. Exceptuando la primera aportación, que es de 150 euros, que es el mínimo que te piden para poder entrar en este RoboAdvisor. Una vez que ya tienes tu cuenta activa, puedes invertir 40, 50, 100, 1000, el dinero que quieras. Pero la primera aportación como mínimo tienen que ser de 150 euros, al menos en mi caso. Y aunque te pueda parecer poco dinero, ten en cuenta que el sistema lo está haciendo crecer de manera automática. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, exceptuando hacer mis aportaciones monetarias de manera periódica. Vale, pues mira, la rentabilidad actual
es del 5,04%, es decir, me ha generado 18,90 euros. Puede parecerte mucho o poco. Para mí es una rentabilidad bastante buena, ya que en este momento que estamos viviendo, donde los tipos de interés están cayendo, otros productos financieros, los cuales te aportan muchísima seguridad, como pueden ser las cuentas remuneradas, pues están perdiendo rentabilidad. Si nos fijamos aquí en este ranking de las mejores cuentas remuneradas a 7 de febrero de 2025, vemos que la cuenta de Ibercaja está dando un 5,09%, pero tiene aquí una N, que significa que el requisito es domiciliar tu nómina, es decir, para acceder a esta cuenta remunerada de Ibercaja, tendrás que llevarte tu nómina a esta entidad bancaria. Lo mismo pasa con Bankinter, que te ofrece un 5%, pero con la cosa de que te tienes que llevar tu nómina a este banco. Le sigue la cuenta B100 de Abanca, que es la cuenta Health, que te ofrece un 3,40%, pero como requisito dice que solo puedes añadir dinero a esta cuenta si cumples con un objetivo diario de pasos. Esta es una cuenta centrada en la salud de las personas que quieren vivir más de 100 años, o algo de eso era su eslogan. Por lo tanto, te obliga a hacer una cantidad diaria de pasos para poder acceder y mover tu dinero. O sea, con este tipo de cosas ten cuidado e infórmate bien antes de meter tu dinero aquí. No vaya a ser que luego te encuentres con algún tipo de problema. Ya luego pues están las más populares de las cuentas remuneradas hasta el momento, ¿no? Como Revolut y Trade Republic, que te ofrecen un 3,04% y un 2,79% sobre tu capital. Por lo tanto, un 5,04% de rentabilidad sin tener que cambiar mi nómina o mi cuenta bancaria de la entidad que yo tengo a la entidad donde estoy haciendo este tipo de inversiones, o el 3,04% o incluso el 2,79% de Trade Republic, la verdad es que es una cifra bastante elevada si tenemos en cuenta que no tengo que hacer absolutamente nada. Es cierto que el mercado puede fluctuar con subidas y bajadas, pero si te fijas a largo plazo, el mercado siempre tiende a subir. Y ahora vamos a ver aquí la distribución de los activos. Como mi tolerancia al riesgo es moderada alta, es decir, tengo un 4 sobre 5 en la escala de tolerancia al riesgo de esta plataforma, me ha invertido el 71% en acciones, el 27% en bonos y un 2% se ha quedado en efectivo para realizar compras o aprovechar esas oportunidades que pudieran existir por el camino. Además, como podéis ver en este pantallazo que enseño por aquí, también estoy recibiendo el reparto de dividendos, es decir, por lo que la rentabilidad siempre va a ir en aumento. Y si nos ponemos a comparar el RoboAdvisor frente a otros modelos de ahorro o de inversión, para mí sigue siendo una opción más que interesante, ya que si estuviese haciendo aportaciones de 100 euros mensuales a una cuenta de ahorros de mi banco o de cualquier otro banco en las que te ofrecen un 0%, pues no habría ganado nada. Aquí, incluso, ya te digo, con poco dinero, pues veo un crecimiento constante que a largo plazo puede convertirse en una cifra más que interesante. Y si lo comparamos con las cuentas remuneradas que hemos visto anteriormente, pues posiblemente siga siendo la mejor opción ahora mismo. Pero la verdadera clave de este tipo de inversiones está en pensar en el largo plazo. Veamos proyecciones de crecimiento. ¿Cómo convertimos 100 euros al mes en una cantidad significativa de dinero a lo largo del tiempo? Pues mira, si inviertes 100 euros al mes en un año, habrás aportado 1.200 euros y con un rendimiento estimado del 12% anual, tu capital podría crecer a 1.272 euros. Una cifra bastante interesante en la que con tan solo 100 euros al mes, que es una cantidad que el 95% o incluso más de la población española podría asumir sin quitarse de ninguna necesidad ni de ningún capricho con una nómina básica, pues al final de año te habría aportado unos 272 euros. Pero, como ya te he dicho, pensemos en el largo plazo. Así que veamos qué pasaría con la misma aportación, pero en 5 años. Siguiendo la misma estrategia de invertir 100 euros al mes, en 5 años habrías invertido 6.000 euros y con el efecto del interés compuesto, tu inversión podría alcanzar los 8.497 euros. Es decir, en este caso, la rentabilidad se dispara, básicamente gracias al efecto del interés compuesto. Y si no sabes lo que es el interés compuesto, lo defino en una sola frase y que cualquiera lo puede entender. La importancia del interés compuesto es que tus ganancias generan más ganancias. Es como una bola de nieve que no para de crecer con el tiempo. Es decir, si tú aportas 100 euros y te genera una rentabilidad de X, esa rentabilidad se suma a esos 100 euros y ahora estás invirtiendo 100 euros más X. Por lo tanto, tu capital invertido aumenta a lo largo del tiempo
y tu rentabilidad es del montante total que se está creando. Llegados a este punto te voy a contar mi estrategia personal para que puedas aprovecharte de esto sin complicaciones. ¿Cómo hago que mi dinero crezca sin esfuerzo? Pues lo primero son las aportaciones automáticas. Lo suyo es configurar transferencias automáticas de 100 euros o de la aportación mensual que quieras aportar a este producto de inversión para no olvidar ni gastar ese dinero en otra cosa. De esta forma te aseguras que todos los meses aportas dinero a tu capital. El segundo punto de mi estrategia es tener un perfil de riesgo ajustado. En mi caso, ya te he dicho que es un 4/5, es decir, la plataforma lo considera moderado alto. Y eso quiere decir que yo estoy dispuesto a asumir volatilidad por mayor crecimiento. El tercer punto es la diversificación inteligente. Mi cartera ya has visto que combina acciones, bonos y efectivo. De esta forma, aunque un perfil de riesgo elevado, me aseguro que esta diversificación va a reducirlo de manera considerable. Y en el punto 4 nos encontramos con la revisión periódica. Puedes hacerlo de manera anual, es decir, revisar tu portafolio cada año y lo vas ajustando a tus objetivos, o de manera mensual, semanal o incluso diaria. Ya te he dicho que una vez que tengas abierta tu cuenta puedes ingresar o retirar dinero cuando quieras. Y una vez que ya sabes la estrategia, ¿crees que esto es lo mejor para todo el mundo? Bueno, pues te daré algunos consejos clave y al final veremos si es la opción más correcta o no. Así que antes de invertir, evita estos errores que te pueden costar el dinero. Lo primero es que empieces con poco, pero empieza. Fíjate lo que te digo, incluso 50 euros mensuales pueden llegar a marcar la diferencia en el largo plazo. Antes de aventurarte en cualquier plataforma, es crucial que conozcas tu perfil de riesgo. Si no puedes soportar ver cómo tu portfolio cae un 10%, lo mejor que puedes hacer es tirar por el camino del conservador. De esta forma tendrás una estabilidad a lo largo del tiempo y no te va a causar un estrés tener tu dinero invertido. Sobre todo piensa en el largo plazo. Ya no sé cuántas veces te lo he dicho, pero es que es súper importante que tengas una visión a futuro. Esto no es para hacerte rico rápido y menos con 100 euros al mes. Así que cuanto más tiempo dejes crecer tu dinero, mejores resultados vas a obtener. Y sobre todo compara plataformas. Por supuesto que no todos los robo-advisors son iguales, ni todos te cobran las mismas tarifas. Por eso sería interesante que hagas una comparativa de los mejores robo-advisors del mercado, leyendo opiniones de clientes, viendo las tarifas, cuánto te piden para empezar, etc. Y el último consejo, pero para mí el más importante, es que te formes, es que aprovecha los recursos educativos de estas plataformas, recursos educativos que te puedes encontrar en YouTube, como este tipo de vídeos y cientos de millones de contenido similar a este que ya hay en la plataforma, y úsalos para entender mejor el mundo de las inversiones. Y ahora que ya te he contado todo acerca de los robo-advisors, de mi estrategia personal, y te he dado estos 5 consejos antes de empezar a invertir y que no pierdas dinero, ¿crees que vale la pena invertir en un robo-advisor? Pues la respuesta es depende. Y depende de tu perfil y de tus objetivos financieros. Porque los robo-advisors son una excelente opción para aquellas personas que quieran empezar a invertir o que ya estén invirtiendo y quieran diversificar sus inversiones, pero buscan hacerlo de una forma sencilla y automatizada sin necesidad de estar pendiente ni tener conocimientos avanzados sobre el mercado. Y su mayor ventaja para mí es que puedes empezar con poca cantidad de dinero y beneficiarte del interés compuesto a largo plazo. Sin embargo, estos productos financieros también tienen sus desventajas. Y una de ellas es que no podrías obtener la personalización que podrías conseguir con un asesor financiero humano. Y en algunos casos, las tarifas que te cobran podrían llegar a afectar a tu capital aportado si estás aportando pequeñas cantidades. Y como conclusión final, si buscas una solución automatizada que optimice tus inversiones, sin que tengas que preocuparte por gestionar cada movimiento, un robo-advisor es una opción muy recomendable. Pero si prefieres un control total sobre tu portafolio o estás dispuesto a profundizar, formarte y aprender más sobre el mundo de las inversiones, podrías considerar la inversión en ETF u otro tipo de producto financiero por tu cuenta. En definitiva, si quieres empezar a invertir con un enfoque simple y automatizado y dejar que la inteligencia artificial y los algoritmos de estas plataformas gestionen y diversifiquen tu inversión, generar rentabilidades sin complicarte ni un poquito, un robo-advisor puede ser la opción más recomendada para ti. Así que ponme en comentarios si ya conocías este tipo de productos financieros o te estás planteando empezar a invertir en uno de ellos.